Continuamos con el dibujo de nuestro control deslizante. Ya tenemos dibujado el rectángulo base y ahora vamos a empezar dibujando el rectángulo texto. Como podemos ver, este rectángulo, al que vamos a llamar rectángulo texto, es un rectángulo con las esquinas redondeadas que hemos pintado de blanco sin ningún tipo de degradado y además se ha pintado también su contorno. Este rectángulo lo vamos a pintar sobre el rectángulo base, de esta forma. Como veis, el rectángulo texto está un poquito desplazado hacia la derecha, es decir, que queda un espacio libre a la izquierda del rectángulo base, entre el rectángulo base y el rectángulo texto. A este espacio le vamos a llamar margen. Y como veis también, a la derecha ha quedado un espacio libre que nos servirá para poder dibujar el valor. A este espacio libre lo vamos a llamar espacio valor. Bien, para dibujar este rectángulo seguiremos los mismos pasos que hicimos en el rectángulo base. Es decir, primero crearemos el rectángulo a nivel de clase, luego configuraremos el rectángulo, le daremos un tamaño y finalmente dibujaremos el rectángulo. Vamos allá. Bien, abrimos el proyecto donde lo habíamos dejado en el vídeo anterior y vamos a empezar con el primer paso que hemos dicho que es crear nuestro rectángulo a nivel de clase. Lo haremos en la región que habíamos habilitado para ello. Aquí, debajo de donde habíamos creado el rectángulo base, vamos a crear exactamente igual nuestro rectángulo texto. Private rectángulo texto y será un rectángulo F y que va a estar en principio totalmente vacío. Rectángulo empty. Ya está, ya lo tenemos creado. A continuación tendremos que configurar el rectángulo. Aquí está la región de los rectángulos. Bien. Ahora nos vamos al procedimiento configurar control y en el procedimiento configurar control añadiremos la configuración de nuestro rectángulo texto. Rectángulo texto va a ser igual a un nuevo rectángulo F que va a empezar un poquito más abajo y a la derecha que nuestro rectángulo base. ¿Eso qué significa? Que tendremos que hacer referencia a la posición del rectángulo base. Escribiremos rectángulo base, su posición X. A esta posición le tenemos que añadir una cantidad que es lo que vamos a llamar luego margen. Esta cantidad la vamos a definir en 5 unidades, por ejemplo. Luego tenemos que decir cuál es la posición Y del rectángulo, que también hemos dicho que tiene que estar un poquito más separada. Ya tenemos definida la posición de nuestro rectángulo texto y ahora vamos a definir el tamaño de la siguiente forma. El tamaño va a ser es un poquito más pequeño que el rectángulo base. Rectángulo base menos, por ejemplo, 60. Y ahora definiremos el alto. El alto del rectángulo texto también es un poquito menos alto que el rectángulo base. Pondremos rectángulo base menos
el margen que tenemos por arriba y menos el margen que tenemos por abajo. Como hemos dicho que al margen le vamos a dar un valor de 5, pues le tenemos que restar 2 veces 5. Y en principio ya tenemos configurado nuestro rectángulo texto. Bueno, como veis, aquí falta de determinar cuál es el alto y el ancho del rectángulo. Aquí tenemos que especificarlo de esta forma y aquí el alto. Ahora sí, comentamos lo que acabamos de hacer, que es configurar el rectángulo texto. Realmente no configuramos solo el tamaño, también configuramos la posición donde tiene que estar. Por lo que aquí también vamos a cambiar este comentario. El rectángulo base. Bien, ahora guardamos para evitar perder el trabajo y vamos a ver un poquito este código. Aquí, este número 5 que tenemos aquí, este otro de aquí, y estos otros dos de aquí, es lo que en su momento dijimos que íbamos a llamar margen. Para poder poner una constante, lo vamos a ir haciendo aquí en la región que hemos determinado, que hemos creado para las variables y las constantes, y iremos incorporando nuestras constantes. La primera constante es el margen. Iremos private constant margen como single y le vamos a dar un valor, hemos dicho que de 5. Vale, si nos fijamos otra vez en la configuración del rectángulo texto, vemos que aquí tenemos otro valor que es el 60, este 60 de aquí. A ese valor habíamos dicho que lo íbamos a llamar espacio valor, con lo cual crearemos otra constante, private constante espacio valor, que va a ser single, y le vamos a dar un valor de 60. Acordaros que el espacio valor era el espacio que íbamos a dejar para poder escribir el valor. Como ya tenemos creadas las constantes, vamos a sustituir esos valores en la configuración del rectángulo por la constante. En lugar de poner un 5, vamos a poner que es margen. Aquí haremos lo mismo. Margen. Aquí en lugar de poner 60, vemos que es espacio valor. Y aquí, en lugar de poner 5 y 5, pues vamos a poner que es menos el margen por 2, que al fin y al cabo es lo mismo. Y ya tenemos configurado nuestro rectángulo texto. Ahora lo que tenemos que hacer es dibujar. Para ello crearemos un procedimiento muy parecido al que creamos para el rectángulo base. A este procedimiento le vamos a llamar dibujar rectángulo texto. Private sub dibujar rectángulo texto. Acordaros que tiene que recibir como parámetro la E, como event arm. De esta forma podremos pintar sobre nuestro control. Vale.
lo primero que tenemos que hacer es crear nuestro trazado gráfico, exactamente igual que hicimos la vez anterior. Graphic Path va a ser igual a Graphic Path, y este Graphic Path lo vamos a llenar con la función crear rectángulo redondeado, al que le pasaremos nuestro rectángulo texto y le daremos un radio de 10. Ya hemos creado nuestro trazado gráfico. A ver, que aquí hay un error, no es un igual, es como. Vale. Ahora lo que tenemos que hacer es crear nuestra brocha. Esta brocha va a ser una brocha sólida. La vamos a llamar igual que hicimos la vez anterior, br como new solid brush. A esta brocha le tenemos que decir con qué color queremos pintar. Color aquí, y ahora le tendremos que decir que queremos una opacidad, por ejemplo, de 180, y como queremos pintar de blanco, pues le vamos a poner el color blanco. 255, 255 y 255. Ya tenemos definida nuestra brocha. Ahora vamos a definir un pincel con el que podamos dibujar el contorno del rectángulo de texto. Un pincel como un nuevo pincel. Y a este pincel también le tenemos que decir con qué color queremos que pinte. Color, argument, le vamos a dar una opacidad de 200 y vamos a decir que tiene que ser el color negro. Color black. Ya está. Ya tenemos nuestro trazado gráfico, la brocha y el pincel con el que pintar. Ahora tendremos que pintar. Primero pintamos el interior de nuestro trazado gráfico. Graphics, Fill Path, y aquí le pasamos la brocha que hemos creado y el trazado gráfico, el Graphic Path. Ya hemos pintado el interior de nuestro rectángulo texto. Ahora vamos a pintar el borde. Se hace de una forma muy similar. Graphic, Draw, Path, aquí, Path, y hay que pasarle el pincel que hemos creado y el trazado gráfico. Bueno, ya tenemos hecho nuestro procedimiento para dibujar el rectángulo texto. Guardamos nuestro trabajo, nos vamos al formulario y le decimos que compile la solución para que veamos si realmente se dibuja lo que nosotros queremos. Bueno, pues como vemos no sale nada, pero es porque se nos ha olvidado decirle que lo pinte. Y para decirle que lo pinte tenemos que irnos al método onPaint y aquí decirle que dibujar el rectángulo texto al que hay que pasarle el parámetro E. Ahora yo creo que sí que funcionará. Guardamos, volvemos a compilar y a ver qué pasa. Ahí lo tenemos. Ya tenemos nuestro rectángulo texto dibujado.
Como podemos ver, el margen superior e inferior que hay entre el rectángulo base y el rectángulo texto es un poco grande. Esto lo podemos arreglar modificando el código correspondiente a la configuración del rectángulo texto. Aquí, en esta configuración, podemos cambiar la coordenada y diciéndole que tiene que ser más el margen, pero dividido entre 2, es decir, la mitad del margen. Y el alto del rectángulo también le podemos decir que sea un poquito más alto, es decir, la mitad del margen multiplicado por 2. Y aquí vamos a ponerle otro. Así, ya está. Si ahora guardamos nuestro proyecto y compilamos, vemos que el margen se ha reducido, pero no es exactamente lo que queremos. Esto es debido al redondeo que hace al dividir entre 2 el margen. Para evitar este efecto indeseado, lo que tenemos que hacer es obligar a que el redondeo sea como nosotros queramos. Esto lo vamos a hacer mediante una clase que es la siguiente. Utilizaremos la clase math con su función round que nos permite redondear un número de una forma concreta. Round point y siempre el número más alejado de 0. De esta forma tendremos redondeado nuestro número, el margen dividido entre 2, a un número mucho más aproximado, que es lo que queríamos. Podemos hacer exactamente lo mismo con este otro valor que tenemos aquí. Vamos a poner aquí que queremos math round dividimos esto y le decimos que tiene que ser midpoint allow from 0 y ya estaría. Si ahora guardamos y volvemos a compilar, ya tenemos que los márgenes superiores e inferiores se adaptan más a lo que nosotros queremos. Otra cosa que podemos mejorar es el tema de la opacidad. Si os recordáis, hemos utilizado una opacidad de 200 aquí en el rectángulo base, en una serie de sitios, para no tener que estar poniendo ese valor constantemente y poder modificarlo más adelante. Con más facilidad podemos crear una constante aquí, private constant, que le vamos a llamar opacidad y va a ser un integer. Y le vamos a dar un valor de 200. Ahora, en lugar de poner el valor, pondremos la constante. Aquí tenemos que cambiar opacidad. Aquí cambiaremos también por opacidad. Y no sé, aquí hay más, otro. Opacidad. Y aquí también hemos puesto opacidad. Vale, de esta forma, si queremos cambiar la opacidad, lo único que tenemos que hacer es cambiar el valor de esa constante. Otra cosa que se nos había olvidado hacer es liberar de memoria los objetos que estamos creando. Por ejemplo, aquí en
el procedimiento dibujar rectángulo texto, hemos creado una serie de objetos, como es un objeto gráfico, que es el graphic pad, y lo que tenemos que hacer es liberarlo de memoria. También tendremos que liberarlo de la memoria la brocha que hemos creado y nuestro pincel. Esto mismo lo tenemos que hacer en el procedimiento dibujar rectángulo base. Aquí. Liberamos de memoria el graphic pad, José, también la brocha, LGB Dispose y el pincel que hemos utilizado. Bueno, con esto ya hemos depurado un poquito nuestro programa y tenemos el rectángulo texto tal y como queríamos. En el siguiente vídeo veremos cómo dibujar el rectángulo valor. Hasta la próxima.